Los sitios arqueológicos, como vestigios de la vida de nuestros antepasados, contienen un conocimiento que aún no hemos desentrañado del todo. Y en la búsqueda de respuestas que nos lleven a saber cómo vivieron, qué pensaban o en qué creían, se combate contra el tiempo para que no borre sus huellas. Hace más de 1400 años, esta ciudad comenzaba su esplendor. Sus edificios, como en otras ciudades del México antiguo, tenían usos distintos, y al paso del tiempo podemos interpretar, por evidencias en su construcción, que algunos fueron levantados como templos o santuarios y otros para la habitación o el comercio. Las principales construcciones de Cacaxtla están edificadas sobre un gran basamento. Lo que es posible observar ahora corresponde a por lo menos una quinta capa superpuesta, ya que a través de nuevas ocupaciones o por los siglos que transcurrían, fueron añadiéndose nuevas estructuras encima de la original, un patrón constructivo que se repite en muchos sitios arqueológicos y que tiene su origen en una práctica de renovación de la forma y función de sus edificios. Cacaxtla está construido estructura sobre estructura, ¿no? No todos lo que tenemos a la vista pertenece a la misma época. Era todo un área lacustre, de humedales. O sea, era muy importante el agua para Cacaxtla. Los olmecas Xicalanga fueron el grupo que habitó este valle del Altiplano Central hacia el año 400, entre los actuales estados de Puebla y Tlaxcala. Ubicaron su ciudad estratégicamente en una geografía rodeada por barrancas que le daban cierta protección y un marco de visibilidad privilegiado, que lo mismo dominaba posibles acercamientos enemigos, que vislumbraba el amanecer desde la Malitzin o el atardecer entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Además de ser punto estratégico en una ruta de tránsito y comercio entre la costa del Golfo y el Altiplano Central. Quizá entre ciudades que compartieron su tiempo, Cholula, Tajín y Xochicalco. Pero, ¿qué sabemos de los habitantes de Cacaxtla? En realidad muy poco. Fueron guerreros, estaban organizados en grupos sociales diferenciados y desde luego fueron meticulosos constructores. Además, su compleja visión habitacional estuvo combinada con un gusto estético que entre trazos de color manifestó la forma de concebir su entorno y sus dioses. Hoy día, gracias a la conservación de estos vestigios, es posible acercarnos a aquello que fue su mundo y vislumbrar un poco sobre su pensamiento. Cuando en 1975 la arqueología moderna ve renacer a esta ciudad, se descubre un centro ceremonial que entre sus construcciones superpuestas resguardaba una cantidad de información que permitiría entender mejor el enigmático México antiguo y a esta cultura olmeca Xicalanga, ver sus rostros, su vestimenta y sus adornos. Comenzó entonces un periodo en el que se buscaba dar respuesta a múltiples preguntas que despiertan estos antepasados. La mayor parte de toda la arquitectura de Cacaxtla es de tierra, de un material que se llama tepetate, tienen el mismo comportamiento físico que el adobe. Entonces esto implicaba que era una arquitectura muy frágil y a raíz de eso surge la idea de colocar una techumbre. El hallazgo de la pintura mural que aquí se localiza obliga a los especialistas a implementar medidas que detengan los principales factores que deterioran o borran por completo estas huellas plasmadas entre sus muros, evidencias necesarias para alcanzar un conocimiento sobre Cacaxtla. El pasado rige al presente. Cualquier medida de protección tenía que ser considerada en relación a la base que soportaría su protección. Y tras un polémico periodo, se llega a la determinación de que una techumbre cubra la superficie total del basamento, como una solución que lo resguarde principalmente de la lluvia y el sol. Es entonces en 1985 que se comienza una construcción monumental como el mismo basamento de esta ciudad prehispánica.
Las consideraciones técnicas exigían un reto sin paralelo. La estructura tendría que garantizar que el gran basamento pudiera afectarse lo menos posible. Ello implicaba cubrir una superficie de 200 metros de longitud y las columnas a levantar tendrían que ser lo suficientemente sólidas para soportar la carga del techo sin un solo soporte intermedio. Al mismo tiempo, debía considerar una protección suficiente contra la lluvia, el intenso viento característico de este lugar y el impacto del sol sobre los pigmentos de color. El reto de construcción de la techumbre exigía por ello un diseño aerodinámico que, más que oponer resistencia al viento, pudiera interactuar con él como un ave en medio de las corrientes aéreas. Aunque aparentemente esta estructura es un gran techo sólido y estático, las apariencias engañan. Estos 11.000 metros cuadrados de metal a 25 metros de altura tienen un juego y movimiento que, como un papalote, está regido por el viento, y su imperceptible movimiento compensa los flujos que el dios Ejecatl hace soplar en este valle tlaxcalteca. La cubierta está dividida en 3 partes: el alma central y 2 remates, el norte y el sur. Ambos extremos miden 71 metros de largo, llamados estructuras de alma abierta, y tienen un peso de aproximadamente 54 toneladas cada uno. Así pues, delineada por 2 alerones laterales y un cuerpo central cóncavo, la estructura, vista de perfil, asemeja a un murciélago. Cada una de sus partes es resultado de una serie de cálculos matemáticos y físicos precisos, sostenidas por columnas metálicas alrededor del basamento y equilibrada mediante tensores sujetos al piso que le dan resistencia. 2 canales en pendiente de norte a sur fueron considerados para el desagüe. Un diseño que en su tiempo correspondió a la estructura de superficie más grande del mundo, solo superada hoy por la que cubre a los guerreros de terracota en China. Años después, el 21 de mayo del 2007, transcurre un día atípico. Las condiciones climatológicas se manifestaron rebasadas en su comportamiento. Una inusual granizada azotó ese día la región. Al principio comenzó a caer el granizo sin agua. El hielo se acumuló en los puntos de desagüe y el peso que significó alteró la estabilidad de la estructura. Como estaba muy fuerte la lluvia, nos fuimos a cubrir en la jamba norte. Ahí estábamos cubriéndonos porque el viento pasaba con brisa todo el tejado. En punto 4:30 de la tarde vimos cómo la parte sur del basamento se desplomó, el parte de la techumbre, ¿sí? Cayó la cascada de agua con granizo y nos tratamos de comunicarnos con quien nos escuchara. Posteriormente subimos a la parte norte y nos percatamos de que el techo también ya estaba venciendo por la granizada. Lo primero que llegaron los bomberos y Protección Civil fue evacuarnos a nosotros porque estábamos allá arriba todavía viendo en las partes afectadas por el granizo. Visitantes ya no había nadie, ya habían bajado. Y ya de ahí, a raíz de eso, ya fue llegando más gente. La última personas que llegaron fueron hasta como las 11 de la noche. Controlar la energía del planeta de manera que no afecte la obra humana no es posible. Siempre hay riesgos. Lo que tenemos que estar muy atentos es a minimizar esos riesgos. ¿Por qué la estructura no soportó este peso? ¿Era posible prever una situación de esta naturaleza? Varias son las consideraciones del caso. Aunque estaban calculadas las condiciones de intensas rachas de viento que corren en este sitio y los niveles promedio de la precipitación pluvial, no se tenía registro de una magnitud de granizo de esta naturaleza.
Según los especialistas, es posible que las turbinas para acelerar el desagüe no pudieran dar una respuesta tan rápida en relación a la velocidad de la acumulación de hielo, lo que provocó el aumento de peso en la parte sur. A pesar de los daños visualmente catastróficos, la estructura tuvo un comportamiento de resistencia. Soportó el desbalance en su peso y trabajó de manera independiente en las tres partes que la conforman. Así, el extremo sur se venció hasta encontrar un punto de apoyo que fue la estructura prehispánica, lo que evitó un daño mayor. ¿Qué hacer en este tipo de contingencias? Las consideraciones tienen un orden de prioridad muy claro. Las personas primero. Se decidió sacar a todo el personal que labora en la zona y traer a los especialistas en estructuras monumentales para realizar un primer diagnóstico y recuento de daños. El proceso a seguir estaría contemplado bajo un programa llamado Previna, en el que se ha tratado de conjuntar las experiencias en caso de desastre y contingencia para lograr en el menor tiempo posible la restitución y puesta en funcionamiento de los sitios afectados. Y ya decidimos pues acordonar la zona y junto con las autoridades de Lina pues cerrar la zona que ya no estuviera abierta al público para evitar algún daño. Ese día tuvimos un fenómeno atípico por la cantidad de granizo que cayó. Sí son frecuentes en esta temporada, no con tanta magnitud, ¿no? Los daños se resumen en la pérdida de la techumbre en el extremo sur, la desestabilización de la parte norte de la estructura que compensó la sobrecarga ocurrida y la afectación parcial del edificio F en la parte sur. Las pinturas no presentaron daños. Que realmente para la magnitud del desplome que hubo, los daños directamente sobre el monumento arqueológico fueron mínimos, ¿no? Digamos que el balance era a favor de la arqueología, ¿no? El basamento está construido con materiales como arena, como tepetate, que durante 20 años habían estado secos. Si nosotros permitíamos que la lluvia, y como llueve normalmente en verano en estos lugares, que son aguaceros torrenciales, que todas las tardes, durante media hora, una hora, cae el agua con gran violencia, lo que hubiera sucedido es que el basamento hubiera dejado que sus materiales se escurrieran, se fueran para abajo. Para emprender las maniobras de respuesta a esta contingencia, es necesario garantizar la protección de la pintura mural. Especialistas en conservación determinan los pasos a seguir. En realidad no sabíamos qué tanto se iba a seguir moviendo o que se iba a seguir cayendo. Por eso se toma la decisión de proteger todos los edificios. Por lo pronto, la solución es nada más meter la estructura que falta y cambiar la otra del lado norte, ¿no? Que también pues, tiene problemas. El mural se cubre con papel silicón, ¿sí? Después tenemos una capa de hule espuma y después teníamos la estructura de madera, ¿sí? en módulos. Todos estos van atornillados y pero ahora con el problema que existe por lo del techo, todos estos se puso una lámina de poliestireno y se volvió a recubrir con otra capa de triplay. Algunas de las partes ya están recubiertas con toda la estructura de madera, así es como va quedando, y ya luego se le pone la hoja de triplay encima. Entonces realmente está bastante protegido. Sí, pues ahora sí que tenemos una seguridad mayor. En este caso las columnas y toda esta estructura se ha estado recubriendo con este material de Tafom, que es muy amortiguador, es como un bajo alfombra, muy amortiguador. Y luego ya va a ir recubierto también con toda esta estructura de madera. La contingencia implica una carrera contra el tiempo, por lo que se decide cubrir lo más rápido posible el basamento, trabajo que implicó, por ejemplo, la movilización de más de 4,000 costales a manera de protectores y cubrir con los materiales disponibles las partes más vulnerables al sol y al agua. Fue un asunto de responder a una situación crítica
Entonces la intención fue, con los materiales que teníamos a mano, con los mismos materiales del techo, construirle una cubierta provisional cerquita de la estructura arqueológica que permitiera que ese proceso de aislarlo de la intemperie continuara por lo menos durante el tiempo que durara la temporada de lluvias. Lo que habría pasado es que hubiéramos venido acá abajo a recoger el basamento con pala. Sobre la estructura del techo, se llega a la conclusión de que tenía que ser reparada. ¿Cómo? La primera consideración era obviamente retirar la parte más afectada que descansaba en la estructura prehispánica que la hacía de tope. Y el diseño de la techumbre permitió que fuera posible su recuperación cambiando solo los fragmentos dañados. Para solucionar el problema de soporte de los extremos, había que retirar toda la estructura de la parte sur hasta dejarla liberada y garantizar que no fuera a existir la posibilidad de un desprendimiento o desajuste total de la estructura. Había que construir un extremo nuevo a ras del piso, fuera del basamento, por poco más de una veintena de trabajadores que durante alrededor de 5 meses fueron dando forma a este prisma de alma de acero tan preciso como una columna vertebral, con puntos de unión y soldaduras exactas. La nueva estructura implicaba la unión de 2 extremos de poco más de 15 metros cada uno y una parte central de casi 40 para un total de 71 metros, que luego de ser unidos como una sola pieza, tendría que ser ensamblada cual anillo al dedo al espacio que esperaba en las alturas. Hacia la parte norte la situación fue similar. Otra estructura tendría que sustituir a la que quedó en pie, pero con daños menores. Así la estructura de esta parte norte comenzó a construirse con la misma dinámica de precisión. El proceso de ensamblaje de las estructuras norte y sur implicaba establecer una logística para mover a nuestros dinosaurios contemporáneos, grúas de más de 200 toneladas de peso que tendrían que viajar desde distintos puntos del país, sorteando pequeños caminos y retirando y colocando cableados para confluir en Cacaxtla y responder a las sagaces maniobras de sus operadores. En condiciones normales de construcción o reconstrucción de estructuras, generalmente el piso es la plataforma de apoyo y solución de muchas estrategias a seguir. En Cacaxtla la situación no es típica. Aquí el problema es justamente que la base es la pirámide, cuya permanencia es el motivo y eje de toda esta historia. El trabajo emprendido en la zona arqueológica no solo incluye las tareas sobre la techumbre. El proyecto abarca también el quehacer arqueológico de conservación e investigación sobre las pinturas, las estructuras y además otras excavaciones. Así, de este continuo, se desprenden nuevos conocimientos. Por ejemplo, la extensión del gran basamento es mayor a la calculada originalmente. El periodo crucial ha llegado. Es momento de ensamblar la estructura de la parte sur. Las grúas están previamente colocadas, ajustados los contrapesos, probadas las respuestas de las plumas que trabajarán a todo lo largo de su extensión. En esta maniobra se tiene que garantizar un equilibrio en la elevación de la estructura. Cada movimiento es calculado y analizado el flujo del viento para evitar que cualquier movimiento en falso golpee la estructura. El tiempo que la pieza a ensamblar permanezca suspendida es también otro factor de riesgo, ya que en esta fase están a prueba todos y cada uno de los puntos de unión y por ende de su resistencia. Un primer intento es fallido. No es la estructura a colocar la que suspende la respiración de todo el equipo de trabajo. Es uno de los tensores laterales que se desprendió
y desequilibró el espacio a ensamblar. Había que reforzar estas gigantes ligas de acero, ya que la tensión que soportarían durante el proceso del ensamblado reclamaba mayor soporte, por lo que era necesario un ajuste. Una experiencia de aprendizaje que solo podía ser probada al momento del segundo intento. Vamos de nuevo. Los ánimos están optimistas, pero la tensión ha crecido. Una vez más, los gigantes entran en acción. Perfectamente bien sincronizados los brazos independientes uno de otro a su máxima extensión, que además responden a dos órdenes simultáneas, pero no idénticas. Se alza la estructura, llega a su destino, tambalea, rozan, se reconocen las partes, chocan y el sonido del metal envuelve a todo el basamento. Sobran centímetros los que hay que rebajar en esta misma maniobra. Y después de esta apremiante operación, estructura y techumbre se tocan y embonan. Es una lucha ganada, pero no la batalla final. Queda aún la parte norte que tendrá que correr la misma suerte. Los mismos instantes de peligro, pero con una dificultad mayor. La parte norte presenta una característica distinta. No existe espacio suficiente para que las grúas sean posicionadas de manera frontal. Aquí la experiencia obtenida en el proceso de la parte sur tendrá que ser puesta a prueba. Superar la coordinación y la concentración, lo que implica el mismo reto, pero en una posición totalmente incómoda. Meses de trabajo, cálculos y pruebas dan como resultado que el norte sienta también empalmarse con una nueva alma de acero. En este proceso norte-sur, dual como la misma cosmovisión mesoamericana, el insomnio de los responsables se presentó muchas veces entre cálculos, predicciones y pruebas que acompañarían las maniobras, y un ciclo de renovación comenzara. Finalmente, el sitio arqueológico de Cacaxtla tiene una protección renovada. Una techumbre que permitirá que el basamento prehispánico y sus pinturas murales, herencia ancestral que pervive en su regazo, puedan ser legadas al futuro. Cacaxtla ha sido como un libro de aprendizaje, ¿no? Cada vez que va uno aprende algo nuevo. Cada vez que va uno encuentra algo interesante, maravilloso, verdaderamente fascinante. Ahorita actualmente, bueno, ya ni qué decir. Pero esta es una de las tantas historias que pertenecen al lugar donde muere la lluvia en la tierra, Cacaxtla, que no se detiene en el tiempo, porque es un sitio vivo en un proceso de trabajo permanente, donde los integrantes de su familia nuclear investigan, buscan más datos para conocerla mejor, la conservan y la resguardan, incluso por generaciones, para acercarnos y entender mejor al México ancestral. Así, Cacaxtla cierra un capítulo, pero no su historia, porque aún hay mucho que descifrar.